Laura siempre había sido una persona curiosa, una de esas que prefería explorar en lugar de quedarse en casa, así que, cuando escuchó sobre el túnel abandonado cerca de su ciudad, algo en ella despertó. Era el tipo de lugar que muchos evitaban, con historias oscuras que decían que estaba maldito, pero esas historias solo aumentaron su intriga. Un día, decidió que iría a verlo. La tarde estaba tranquila, y el viento apenas se sentía. Armándose de valor, se dirigió al borde del bosque donde comenzaba el túnel. La entrada estaba rodeada de maleza, y la luz del sol apenas lograba atravesar las ramas. Laura se detuvo un momento y miró el oscuro túnel que se abría ante ella. Es solo un túnel, pensó. No hay nada de qué temer. Con una linterna en mano, se adentró. El aire se sentía pesado y frío, diferente al aire afuera. El eco de sus pasos retumbaba en las paredes de piedra. Laura caminó lentamente. El sonido de la linterna sobre el suelo resonaba en la oscuridad. A medida que avanzaba, el túnel parecía alargarse más y más. Cada paso la alejaba más de la luz del día, y el silencio se volvía más denso, más pesado. Pero Laura no se detuvo. Pensaba en todo lo que podía descubrir, en lo que podría encontrar al final. De repente, algo crujió a su derecha. Laura se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero solo veía la oscuridad. Su corazón comenzó a latir más rápido. Respiró hondo, intentando calmarse, pero el silencio volvió a envolverla. No había nada. Nada más que ella y el túnel. Un par de minutos más tarde, vio algo extraño en la pared del túnel. Era una serie de símbolos tallados en la piedra, como si alguien los hubiera hecho a mano, hace muchos años. Laura se acercó, iluminando los símbolos con su linterna. No entendía lo que decían, pero algo en esos símbolos la hacía sentirse inquieta. Eran antiguos, pero muy precisos. ¿Quién los habrá hecho?, pensó. ¿Y por qué están aquí? Se alejó de los símbolos y siguió caminando, sintiendo que algo la observaba. Cada vez que se giraba, el túnel parecía aún más largo, más oscuro. Estaba comenzando a dudar si había tomado la decisión correcta. El túnel comenzó a estrecharse. Laura avanzó con dificultad. Su linterna apenas iluminaba el camino. Ya no podía ver el final. El aire se volvía más denso, casi pesado. En ese momento, escuchó un susurro. Era suave, casi inaudible, pero la hizo detenerse. Miró atrás, pero no había nadie. Tal vez estoy imaginando cosas, se dijo, tratando de tranquilizarse. Pero al avanzar un poco más, la luz de su linterna empezó a parpadear. Al principio pensó que era una falla de la batería, pero la luz de la linterna comenzó a apagarse por completo. Con rapidez, Laura sacó una segunda linterna de su mochila, la encendió y suspiró aliviada al ver que funcionaba. Sin embargo, algo extraño comenzaba a suceder. La oscuridad del túnel parecía engullir la luz, haciendo que la linterna no iluminara más que unos pocos metros frente a ella. Sintió un frío en la piel y un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió que debía regresar, pero cuando miró hacia atrás, la entrada del túnel ya no estaba allí. En su lugar, solo veía una pared de piedra sólida. ¿Cómo es esto posible?, murmuró. Entró en pánico. Miró alrededor buscando otra salida, pero no había ninguna. El túnel no terminaba, y no había ni un rastro de la entrada. Trató de mantener la calma, de pensar con claridad. Se acercó a la pared, tocándola. La superficie estaba fría, sólida, como si nunca hubiera existido una entrada. El susurro volvió, esta vez más cerca. Laura giró rápidamente, pero no vio nada. El sonido era como un viento suave, pero no había viento allí, solo la fría oscuridad. Ella comenzó a caminar más rápido, sus pasos resonando en la oscuridad, pero la sensación de que algo la seguía la hacía sentir atrapada. De repente, algo brillante apareció frente a ella. Un pequeño destello de luz, como si alguien hubiera encendido una lámpara a lo lejos. Laura no dudó. Corrió hacia esa luz, esperando encontrar la salida. Mientras corría, la luz se desvanecía y volvía, como un faro en la oscuridad. Al llegar a la fuente de la luz, descubrió que no era una lámpara. Era una puerta, pero no como cualquier puerta. Era una puerta antigua, de madera, con grabados extraños. La luz provenía de una rendija en la puerta. Con miedo y esperanza, Laura intentó abrirla, pero la puerta no cedió. Estaba cerrada. Los susurros aumentaron, ahora envolviendo todo el túnel.
El sonido de algo que se movía entre las sombras la hacía sentir como si estuviera siendo observada, perseguida. El miedo comenzó a apoderarse de ella. «¡Déjame salir!», gritó, golpeando la puerta con las manos. Pero no hubo respuesta. De repente, la puerta se abrió. No por su esfuerzo, sino porque algo dentro del túnel la había hecho ceder. La luz de la rendija creció, y por un momento, Laura pensó que veía algo más allá de la puerta. Algo que no pertenecía al túnel. Con cautela, se asomó y vio una sala amplia y misteriosa, con paredes que parecían estar cubiertas de musgo. Había figuras de piedra, altas y sombrías, que parecían mirarla. Cada figura estaba inmóvil, pero algo en ellas la hacía sentir incómoda. La puerta se cerró detrás de ella, y la luz desapareció. A medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, notó que la sala estaba llena de más símbolos. Estos eran más grandes, más complejos, y de alguna manera parecían moverse con la luz de su linterna. Su respiración se aceleró al ver una figura en el centro de la sala. Era grande, humana, pero no lo suficiente como para ser una persona. Estaba cubierta por una capa oscura, y su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro. «¿Quién eres?», preguntó Laura, su voz temblando. La figura no respondió, pero levantó una mano, señalando hacia un rincón oscuro de la sala. Laura sintió una presencia en ese rincón, una sombra que se movía. Decidió acercarse, y al hacerlo, encontró lo que parecía ser un antiguo altar, cubierto de polvo y telarañas. En el altar había una piedra negra, brillante, como si estuviera esperando ser tocada. La figura habló finalmente, su voz retumbando en las paredes de la sala. «Tócalo, si te atreves». Laura dudó, pero no podía resistir la tentación. Se acercó y tocó la piedra. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con ella, la sala comenzó a temblar. Las figuras de piedra se movieron, y la oscuridad se apoderó de todo. La luz de la linterna se apagó, y todo quedó en silencio. Cuando Laura despertó, estaba de vuelta en el túnel. La entrada estaba allí, como si nunca hubiera desaparecido. No sabía si todo lo que había vivido había sido real, o si había sido solo un sueño. Pero algo había cambiado. Algo en ella había despertado, y ahora sabía que nunca más sería la misma.